Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Estoy muy contenta. Esta ocasión sí me siento privilegiada de estar rodeada de un grupo de personas extraordinario. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro episodio. Esta temporada 3 es tan especial para mí porque estamos hablando de los diferentes partes del núcleo familiar, mamás solteras, mujeres solteras, mamás con hijos, solteras, esposas, esposos, abuelitas, todo tipo de aspectos que forman la familia es lo que estamos hablando en la temporada 3 y estoy contentísima. Y bueno, el día de hoy quiero darle la bienvenida otra vez a mi esposo. Gracias por invitarme nuevamente a este podcast. Estoy contento y emocionado de lo que Dios está haciendo a través de esto. Te estás haciendo como medio viral. Tú te estás haciendo medio viral, yo no. Y bueno, no tener con nosotros al doctor Ramiro Alvidres. Él es doctor en teología y consejería, junto con su esposa, la doctora Mari Pinal. Ella es una doctora en psicología y son pastores de una iglesia en Monterrey, México, que se llama Trasciende. Y es una bendición tenerlos con nosotros. Han estado dedicados por más de 25 años a compartir mensajes de restauración a la gente y específicamente a matrimonios. Así es que estoy contentísima. Nos conocemos desde hace muchos años. Nosotros fuimos maestros de sus hijos Ujú. cuando ellos eran niños y nosotros éramos parte de una escuela cristiana. Éramos unos niños también, por Algo cierto. que lo pensamos, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Pues la verdad es que también nos da un gusto enorme poder acompañarlos. Gracias por la invitación y con el deseo de que algo de lo que vamos a compartir edifique, ayude, traiga consejo, traiga dirección a tantas necesidades que hay hoy en día en la familia, en el matrimonio y de manera personal. Entonces, gracias por la invitación y un honor poder estar con ustedes. Pues también para mí es un gusto, un privilegio, chicos. Siempre hay un lugar en mi corazón para ustedes. Y quiero decirles, así como decía mi esposo, una hernia en el mensaje, que Jaciel, tú, hijo, fuiste la base para que mis hijos decidieran seguir la música, ¿sí? Fuiste su maestro de música y ellos desde ahí tomaron ese ejemplo y esa pasión y ahora ellos son también músicos, cantantes. Entonces, los guardo mucho, mucho en mi corazón y gracias por pensar en nosotros para esta hermosa plática que vamos a tener hoy. Y Muy no, gracias a bendecida. ustedes. Ay, me voy a poner a llorar. Medio chill. Sí. Pues Ramiro y Mari, yo sé que ustedes están listos para traernos un tema muy especial. ¿A quién de ustedes le gustaría empezar a hablar de esto? Yo creo que no. Sí, amor. O sea, es que siempre pisas tú. Por eso, pero pues es Ay, que así es como debe ser. no, ¿Quién debe tomar la no, iniciativa? no, o ¿Siempre sea, debe ser el sí, hombre? No, pero no. no, en este tiempo no. Por No, favor, no, Mari. es que, no, Siempre es amor, lo es que mismo, sí, siempre es la siempre, misma. o Siempre sea, tenemos que... no, de veras que me desesperas. Ok, creo que ya se dieron cuenta de lo que vamos a hablar el día de hoy. La importancia de caminar en acuerdo. Ujú. El poder del acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué discutimos los matrimonios? ¿Por qué batallamos tanto? ¿Por qué para cosas tan insignificantes y tan sencillas? Bueno, decimos nosotros, puede haber muchas causas, pero una sola razón, porque no hemos aprendido a ponernos de De acuerdo. acuerdo. Y eso es de lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes, el poder del acuerdo. Porque un error que cometemos con mucha frecuencia es pensar que por el simple hecho de estar casados ya somos expertos en el tema del Mm. matrimonio. Es un error gravísimo. Claro. Mucha gente apenas comienza su vida matrimonial y ya quiere darle consejos a otras personas, ¿verdad? Y ya está corrigiéndole incluso que no debe hacer esto, no debe hacer aquello. Pero la verdad es que esto no es así.
necesitamos aprender unos de otros, necesitamos escuchar, Ujú, considerar, hacer cambios, mejorar continuamente. Hay una máxima que hemos compartido durante mucho tiempo, Mari y yo, con muchos matrimonios, y es que todo lo que hoy sé, es porque lo he aprendido, y si lo he aprendido es porque alguien me lo ha transmitido. Entonces, todo lo que hoy sé es porque lo he aprendido, y todo lo que he aprendido no es todo lo que hay que saber, así que necesito ir por más. Y esto lo digo porque no queremos interactuar con ustedes en esta ocasión como los expertos, como los todo, sino como gente que estamos aprendiendo. Ujú, Dios, en su bondad, nos ha permitido caminar juntos como matrimonio durante 37 años, Wow, qué como, bendición. como amigos y como novios durante 42 años. Wow, Entonces, qué es por lindo. mucho, es por mucho la amistad más prolongada que yo he tenido en mi vida con alguien, y para mí es un gozo enorme haber aprendido, seguir aprendiendo de Mari, y seguir al lado de ella. ujú, Sí, qué bendición tan grande. Esa frase me encantó, de verdad, que todo lo que nosotros sabemos somos el producto de alguien o de algo, somos el Sí, producto de lo que la Biblia nos ha enseñado, de lo que Dios nos así ha es. enseñado, de la gente que Dios ha utilizado. ujú, Cada vez que yo puedo, trato de darle crédito a cuando digo una frase, cuando leí de un libro, porque es real, ¿no? Ujú. Y eso denota humildad. ujú, Necesitamos humildad para poder inclusive comenzar a hablar del acuerdo, ¿verdad? ujú, Como que te quité la palabra de la boca, Mari. Sí, en este tiempo es más, se ha vuelto mucho más difícil en los matrimonios jóvenes Mm, ponerse de acuerdo, ¿sí? Mm, Por los diferentes roles, por las diferentes circunstancias. Hay, o sea, cuando ellos se casan, ya tienen la mentalidad, si no funciona, me divorcio, ¿sí? mm, Y se llevan de encuentro a los hijos, y yo siempre he dicho que hay muchas cosas que no las vas a hacer egoístamente, si no vas a pensar en tus generaciones, qué ujú, puertas les vas a abrir o qué puertas les vas a cerrar para mm, ser bendecidos o para que les vaya mal en la vida. Entonces, como matrimonios, yo creo que es bien importante el siempre pensar también en en la herencia que vamos a dejar, porque muchos piensan herencia económica, pero yo creo que la mejor herencia es el amor a Dios, el amor entre nosotros, que ellos lo mm, vean y que cuando ellos quieran casarse digan, yo quiero un matrimonio como el de mis papás. sí, mm, Entonces, hoy más que nunca está bien difícil en muchos matrimonios, y se lo digo como consejera, el acuerdo, el poder del acuerdo. O sea, cada mm, uno defiende sus puntos de vista, y mm, hoy hay algo muy, pues, interesante, es que las mujeres han repuntado mucho a nivel profesional mm, mm, ujú. de los hombres. Diferente que otras generaciones, sí. Entonces, se está viendo eso donde la mujer gana muchísimo, el hombre, no gana tanto aunque sea profesional, y entonces ahí la mujer toma como que el rol, yo soy la que mantengo, yo soy la que pongo más, entonces no Ujú, voy a aceptar lo que tú digas, porque yo soy aquí la proveedora, y sí, entonces mm, empieza a haber ahí humillación, empieza a haber cosas ahí que luego traen conflictos. problemas y conflictos y conflicto. Ujú. desacuerdos Ujú, y batallan mucho para ponerse de acuerdo. Justo nosotros estuvimos hablando el episodio, dos episodios anteriores con respecto al pacto, ¿no? El pacto matrimonial, ¿no? ujú. De cómo la palabra de Dios es clara, de cómo Dios hace pacto con el ser humano y cómo el matrimonio viene a ser un pacto entre las tres personas, ¿verdad? El varón, la esposa y Y no, Dios. perdón, Jaciel, y no un contrato, porque Exacto. actualmente la mayoría de los matrimonios se unen por medio de un contrato. Y sí, es una parte de la unión matrimonial, el contrato civil, el matrimonio ante las autoridades, pero eh, un contrato llama a cuentas el carácter de las personas. Mm, Es decir, si se va a cumplir o no se va a cumplir tiene que ver con el carácter, pero un pacto llama a cuentas
la vida de las personas. Así Ujú. es. Y ese es el peso que tiene, ¿verdad? Que el Es- matrimonio no es un contrato, sino bien entendido y sobre todo desde el punto de vista bíblico es un pacto. Así es. Y bueno, con respecto al acuerdo, ¿verdad? Que es el tema que, cómo tomar acuerdos, justo estaba pensando, ¿nacemos o crecemos sabiendo cómo tomar acuerdos? ¿Cuál No, sería la respuesta a eso? la verdad es que a causa de esa naturaleza caída, como teológicamente hablando se dice, somos egoístas y en Mm, realidad no nos interesa establecer acuerdos, nos interesa ganar, nos Así es. interesa que las cosas se hagan como a nosotros nos gusta. El Así es. bebé llora porque descubre que cuando él lanza el llanto, hay movimiento alrededor y no dice mamá, vamos a ponernos de acuerdo, mira, a tal hora hacemos ujú, esto, a tal hora. No, él exige y eso es parte de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Sí. de ahí parte este punto y voy a unir lo que al principio comentaba May con esto. De ahí parte todo. Para podernos poner de acuerdo, necesitamos aprender. ujú, Así Y es. necesitamos tomar esa actitud de no lo sé todo, yo necesito aprender. ujú, Mm, Nosotros, cuando damos conferencias para matrimonios, me gusta mucho a mí en lo personal comenzar agradeciéndole a los que asisten, porque eso ya denota el reconocimiento de que necesito aprender. Así es. Demasiados matrimonios, insisto, piensan que porque están casados ya lo saben todo. Y quiero regresar un poquito, May, a lo que decías respecto a la frase. Fíjate que a mí me impactó mucho, no recuerdo con honestidad quién fue el autor, pero recuerdo haber abierto un libro que en el prefacio decía, yo no soy yo soy la suma de lo que muchas personas han aportado en mi vida. Así Y es. a mí me impactó mucho eso. Si lo analizamos, realmente ninguno de nosotros somos lo que somos si no fuera por Ujú. la colaboración de tantas personas que han aportado, primeramente Dios, su claro. palabra, la gente que nos pastoreó, que nos discipuló y toda la gente que hemos conocido y como he dicho, que incluso de todo mundo aprendemos algo. Podemos aprender cómo hacer las cosas ¿Y y ¿Cómo no hace? también cómo no hacerlas. Así es. Sí. Estamos mencionando cosas muy, muy prácticas, pero al mismo tiempo muy fundamentales. Estamos diciendo que el fundamento para lograr entender lo que es el verdadero acuerdo es entender que estamos en un pacto matrimonial. Ujú, Estamos diciendo que hay una naturaleza de egoísmo en el ser humano ujú, y que es necesario morir a ese egoísmo para poder realmente fundamentar un acuerdo real y sostenible, porque el acuerdo no es saber quién jala más y quién gana. Y ahorita vamos a platicar sobre eso, pero qué importantes fundamentos, ¿verdad? Dios como base en medio de nuestro pacto matrimonial, decidir morir al egoísmo y el ser enseñables. Y el ser enseñables viene de la mano con ser humilde. ujú, Aquella persona que camina en un matrimonio diciendo, no, yo ya lo sé, a mí no me digan nada, o como sea que se comporten, a veces no lo decimos, pero a veces así nos comportamos, sí. está denotando un corazón que no es enseñable. Y no hay, yo pienso que no hay cosa más peligrosa que un corazón que no es enseñable. Oh, sí, ¿qué puedes hacer? ¿Qué ¿Para puedes dónde hacer? te Yo he dicho mueves? la misma frase, pero yo digo, no hay cosa más frustrante que tratar de darle de comer a alguien que no quiere que no abrir la quiere comer? boca. Ujú, Me encanta. ¿Cómo le haces? Y sí. fíjense, muchachos, a veces lo que él piensa está bien y Sí, lo que ella piensa también. sí. No es el problema que estemos bien los dos. El O que problema, uno esté bien y otro esté ajá, mal. sí, Ujú, que uno quiera una cosa y otra. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué puedo hacer ante esas cosas? Lo que hacen algunos, ¿sí? O lo que hemos hecho algunos. Primero, es insistir, insistir hasta salirnos con la nuestra, mm, ¿sí? O Ujú, sea, no, yo lo voy a convencer, o sea, es que yo estoy bien. Y más cuando el temperamento, ¿sí? Luego hablaremos de eso, es colérico, ¿no? O ujú, sea, que siempre líder y yo tengo razón, no, es que o sea, haz lo que yo digo porque yo tengo razón. Entonces, insistes, insistes hasta que alguien se sale con la suya, pero deja al otro todo frustrado, ¿sí? Todo mm, sí. mal. La segunda es resignarse, ¿sí? A Ni que modo. se haga
pues ni Sí, modo, está bien, ni hazlo modo, así, está vamos bien. a hacerlo así. Mira, mejor Para no más pelear. vale aquí quedó, ¿verdad? El error Aquí de Adán, quedó. el error de Adán. Sí, o sea, Y a Eh, veces hasta renunció. cristianizamos esta resignación y sí, decimos para mantener la paz, Exacto, sí, exacto. Ese pero es el error no de es Adán. paz. Abdicó su autoridad para mantener la fiesta en paz. sí. Y no es paz, no es verdad. Eso No, no es paz de parte de Dios. Esa Es un resignación. sustituto. Ujú. no, y se convierte luego en frustración y luego en amargura. Y Sí. luego, las mujeres tenemos vientres físicos, pero también vientres emocionales, ¿sí? Ujú, Entonces se va gestando esa amargura hasta que en Da a un tiempo luz da un luz problema. y Ujú. luego agárrense. Explota. Ujú. Bueno, ujú, la tercera cosa, chicos, es llegar a Llegar a un acuerdo. acuerdos, ¿sí? Llegar a acuerdo, llegar a un punto donde, ok, yo veo que sí, lo que tú piensas está bien, lo que yo pienso está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Sí? Con los dos pensamientos. ¿A dónde queremos llevar, a llegar por el beneficio de la familia? ¿Sí? Porque la familia somos como una empresa, ¿ok? ujú. Donde él es el director, yo soy la subdirectora y nuestros hijos son los departamentos. Entonces, cuando hay alguna situación entre El director y su desacuerdos, el director. director, entonces, ¿quién la lleva? Los Los departamentos. departamentos, ¿sí? Entonces, el llegar a acuerdos es bien importante para el beneficio pues, de la familia en sí, ¿verdad? Y Del aquí, matrimonio y la familia. y aquí me gustaría compartirles seguramente, tanto ustedes, Jaciel y May, como el auditorio, habrán visto esa ilustración de los dos burritos que están atados por una misma cuerda y los dueños le pusieron paja a un burrito de un lado y al otro burrito del otro lado. Entonces, si hiciéramos como si fuéramos nosotros los burritos, es como si estamos Ujú, atados, entonces Ujú. yo quiero ir hacia acá donde está mi paja y tú quieres ir hacia donde está la sí, tuya y y obviamente lo único que estamos haciendo es lastimarnos, ajá, lastimarnos. Y lacerarnos. entonces hay en la ilustración, porque de hecho lo han hecho un dibujo, en la ilustración es como si los burritos se vieran Ajá, y dijeran, pues vamos a comernos primero este y luego y luego vamos vamos y acá. nos comemos el otro y así no Sí. morimos de hambre. Ujú, Entonces, ese es el poder del acuerdo. Ujú. Así es. Dejar de Wow. insistir en lo que yo quiero hacer para Ujú, encontrar una solución que nos beneficie. O sea, ni lo que tú dices ni lo que yo, ujú. sino una tercera opción que sea mejor que la suma de las otras dos. Ese es el poder del acuerdo. Exacto. exacto, qué bendición. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué habla? Bien, ¿Jesús nos habla sobre esto? ¿Será acaso que hay algo claro. que podamos encontrar? De hecho, ¿de dónde surge esto? Bueno, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, los versos 18 y 19, el Señor Jesucristo dijo, de cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mm, Aquí está implícito este poderoso principio. El mm, acuerdo desata un poder en esta tierra. El Señor Jesucristo lo dice aquí y me suena como una especie de promesa. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, eso que están queriendo hacer será hecho por mi Padre. Entonces desatamos un poder. Ahora, Mm. aquí lo interesante es que este principio que el Señor Jesucristo menciona aquí, en realidad se desprende de unas declaraciones del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, se hace una pregunta. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vencido y Jehová no los hubiese entregado? mm, En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo se lee así. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y dos personas hacer huir a 10,000 a menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado? Es decir, se desprende un principio para que podamos tener un efecto multiplicador. Mm. ¿Cómo puede, si una persona puede hacer huir a 1000 y dos pueden hacer huir a 10,000? Solamente se va a lograr cuando estos dos aprendan a caminar en De acuerdo. acuerdo. Si no hay acuerdo, no se puede lograr. Entonces, Amós, el profeta Amós, en el capítulo 3 y versículo 3 de su libro, hace esta pregunta contundente.
¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ujú. Mm, Y este es Y, el poder del acuerdo. sí, sí. Y bien, una cosa bien interesante acerca del pasaje anterior de Deuteronomio, ¿no? O sea, habla de la presencia de Jehová en medio de ellos, ¿Sí? Ujú. ¿Sí? ¿verdad? O sea, Sí, y para tener la garantía de la presencia del Señor, tenemos que estar en acuerdo. sí, o ujú, sea, y cómo volviendo a que nuestra relación matrimonial, ¿verdad? Porque obviamente estamos aplicando todo esto al matrimonio. Nuestra relación matrimonial incluye la presencia de Dios en medio. Por supuesto. ¿Verdad? O sea, Pues, muchas veces, y sobre todo para aquellos que no conocen de Dios o nunca han escuchado acerca de Jesucristo, ¿verdad? O sea, mientras no hagamos a Jesucristo parte de nuestra relación, más complejo se vuelve. O sea, de por sí estamos lidiando con dos personalidades egoístas de nacimiento y luego no hacemos a Jesús el centro de nuestro matrimonio. Qué difícil es esto, ¿no? Pero qué bonito este pasaje donde dice, es la roca, es el Señor el que se los ha entregado. Entonces, entrega. la presencia de Él nos puede beneficiar, nos puede ayudar para llegar a tomar acuerdos, para estar en medio de esa misma, de ese mismo propósito, de esa misma ujú. meta. Así Mm, es. Y En el es que los sí, matrimonios, perdón, 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 adelante. perdón. Es que me estaba acordando que en el episodio anterior estábamos hablando de 4 elementos básicos de la comunicación y lo enseñamos en base a Efesios 4. 4, Realmente va de la mano con este tema. Cuando aprendemos a tener una comunicación santa con esos 4 elementos, claves. va a ser muchísimo más fácil poder tener acuerdos donde Dios es glorificado, donde yo muero a mi egoísmo y donde hago lo que es lo mejor en favor de nosotros. Ujú. Y Tenemos. si no han escuchado ese episodio, los invito a que vayan y lo escuchen porque va junto con lo que estamos hablando el día de hoy. Es importante lograr acuerdos para poder moverse. Ahorita que puso la ilustración de los burritos, me imaginé el estar estancado, Ujú, ¿verdad? Cuando no hay acuerdos, hay un matrimonio completamente estancado. Si seguimos la ilustración, May, podríamos morir de hambre ujú, teniendo alimento disponible. Pero Mm, mientras no hay acuerdo, seguimos jalando. Y tú usaste esa palabra específicamente, jalando cada quien para su propio lado y lo único que estamos haciendo es dañarnos. qué sí, sí. tremendo, qué Y es tremendo. que cuando Dios está en el asunto, chicos, está la sabiduría, Ujú, ¿sí? Ujú, ujú. Él es la sabiduría. Entonces, cuando Él está en el asunto, tenemos esa sabiduría. Y lo que yo en muchos momentos le he pedido a Dios es, dame sabiduría espiritual y sabiduría emocional. Dame Ujú, inteligencia espiritual e inteligencia emocional para poder sobrellevar todos los asuntos que tengo que confrontar, para que las cosas funcionen bien, porque a veces nos estancamos solo en un tipo de sabiduría cuando Hacen falta otras está, sí, cosas. la inteligencia, Ujú. ¿ok? Porque la mm, inteligencia es aplicar la sabiduría. Que la así, sabiduría ya está, nos envuelve y es hermoso cómo Dios lo hace, pero cómo aplicamos esa sabiduría. Y así es. aquí en el poder en el ponernos de acuerdo es donde estamos aplicando realmente la sabiduría. A veces decimos, es que no tengo sabiduría, sí, la tienes porque tienes a Cristo en tu vida, porque Dios está ahí, pero solamente no la has sabido aplicar. Esa Mm, inteligencia, ¿sí? mm, Ese canal para poder que todo fluya bien, para ponerse de exacto. acuerdo, para lograr que un problemita de este no sea No se haga algo enorme. enorme. Ajá. Porque a Mm, veces los problemas, chicos, son chiquitos, pero Sí. nos encanta, ¿sí? Hacerlos enormes, para la gloria de sí. Dios, ¿verdad? Para la gloria del Señor, Decimos que hay personas que tienen doctorado en problemática, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, y lo que yo Entonces, quería decir hace un momentito, Mari y Jaciel, May, ujú, es que los matrimonios que han aprendido a caminar en acuerdo discuten menos. Mm, No cierto. porque sean mejores, ni Mm, porque sean diferentes a otros matrimonios. Los matrimonios que discuten mucho, en realidad, son dos personas tratando de mover el refrigerador, pero sin saber si es para sacarlo o para meterlo. ujú, mm, Hay una ilustración, ¿verdad? Un vecino va y le toca a su vecino y le pide ayuda y le dice, necesito mover mi refrigerador, ¿me echas una mano? Y van, y entonces después de un rato de estar forcejeando, uno de ellos dice, wow, no creí que fuera tan complicado sacar un refrigerador de una habitación. Y el otro se sorprende y dice,
¿Lo estábamos sacando? Sí, Así se siente a Entonces, veces en el matrimonio. exactamente. Yo lo quiero meter, ella lo quiere sacar y entonces lo único que estamos haciendo es sufrir, complicar las cosas en lugar de desatar el poder del acuerdo a nuestro favor. ¿Sí? Así es. Ese es el punto, la importancia o el valor que tiene el poder aprender a ponernos de acuerdo. de acuerdo. Y cómo lograrlo, que sería realmente el objetivo, ¿verdad? O sea, cómo Sí. lograr caminar en acuerdo. Y creo que ya hemos tocado, en cuanto a esta conversación inicial, hemos tocado uno de los elementos claves, el renunciar a mi ego, el renunciar al deseo de que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Ujú. Entre nuestro contexto local de la congregación hay un matrimonio que el año pasado nos compartió un concepto muy interesante que me gustó. Este hombre dice, mi matrimonio necesita. Dice, mi matrimonio necesita esta reunión, mi matrimonio necesita un día de descanso, mi matrimonio, o sea, como si fuera un tercer individuo, no sé si me explico. O sea, no es Mm, lo que Ramiro necesita, ni lo que Mari necesita, sino lo que necesita mi matrimonio. ujú, Entonces, mi matrimonio necesita ponerse de acuerdo, mi matrimonio necesita que Ramiro renuncie a su ego, a su deseo de hacer las cosas. No sé si me hago entender, pero me Sí, pareció muy sí. interesante el concepto, lo importante que es nutrir al matrimonio. Es mm. decir, donde ya no se trata de yo ganarle la discusión a Mari o que Mari gane la discusión sobre mí, sino de nutrir ese ente, por así decirlo, Sí, ese matrimonio. es como hacer alusión a una sola carne, Exactamente. utilizando la frase mi matrimonio, es donde estoy poniendo frente a mi cara, acuérdate que somos una sola carne, Ujú, acuérdate que somos un equipo, acuérdate que no somos enemigos, ujú. Que tenemos acuérdate un que... fin en común, Sí, que exacto. nos unimos no para hacer mi voluntad o la tuya, sino para hacer algo que nos edifique y como Mari decía, que tenga un efecto generacional. Ujú. Las Ujú. siguientes generaciones se verán beneficiadas o dañadas por la capacidad o incapacidad que hayamos tenido nosotros en nuestro tiempo de ponernos de acuerdo. Y aquí Definitivamente. es bien importante lo que tú comentaste, hacer equipo. Una de las primeras cosas para caminar en acuerdo es hacer equipo. Si no logramos hacer equipo, si no logramos unir esas ideas, sí, no lo vamos a lograr. Dice Alexandra, una escritora, dice, si dos personas combinan sus ideas, podrían encontrar una solución mejor que lo que hubieran encontrado por separado, ¿sí? Ujú. Porque podemos ser, ¿no? Pues muy inteligentes, sabios y todo, pero si cada quien por su lado, sin hacer equipo, no vamos a lograr mucho hasta que combinemos nuestras ideas. Muy Ujú. frecuentemente mi esposo sigue a un predicador que habla, o sea, como que da lectura a la Biblia y luego da una explicación muy padre. Entonces, él siempre la pone y yo estoy, y luego le hago preguntas y así. Entonces, vamos en la camioneta a una parte y la pone. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no estuviera de acuerdo con él en que hay que aprender, ¿sí? Hay que adentrarnos más a lo que la palabra dice, yo me enojaría, ¿ves? Mm, Porque Ujú. diría, mira, o sea, vamos solos y pone eso y no me pone atención o no soy importante para él, ¿me explico? mm, Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hemos tenido nosotros que hay que aprender? Hay que adentrarnos también a los temas para poder ayudar a otras personas. Entonces, el ponernos de acuerdo en diferentes situaciones es bien importante porque, chicos, las mujeres somos 80% emociones. Entonces, muchas cosas las filtramos a través de las emociones que están en el alma, ¿ok? Entonces, nosotros nos enojamos muy fácil, nos frustramos, nos sentimos muy fácil, ¿sí? Y yo he tratado de enseñar a las mujeres que eso, que está bien tener esas emociones, pero que hay que alinearlas, ¿sí? Al espíritu y al acuerdo. Que ujú, no hay que ser tan susceptibles a cosas, que hay que ser sabias en pensar, o sea, en este caso, él no lo pone
porque no me quiere hacer caso. Él pone todas esas enseñanzas porque quiere que aprenda junto con él, que crezcamos espiritualmente juntos. Entonces es bien importante esto que las mujeres entendamos, ¿sí? Mm, Que el dejar un poquito las emociones a un lado nos va a ayudar mucho. Sí, Sí, lo que definitivamente. dice Eclesiastés 4, ¿no? Dice, mejor son dos que uno, Ujú, ujú. ¿verdad? Porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Exacto. Si caen, el uno levantará al otro. Y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Ujú, ¿Verdad? Entonces, exacto. o sea, estar en el acuerdo es para bien mutuo, Ujú, es para bien de las generaciones y pues lo principal es para la gloria de Dios. así Sí, es. Así es. exacto. Porque al final lo que Dios desea es que tu matrimonio sea exitoso en ese sentido, ¿no? Que Y es tenga... que, aunque ya se tocó, de ahí de paso, la mayoría de los conflictos, sobre todo entre los creyentes, no es entre uno que está en lo correcto y uno que está equivocado, Es entre sino dos que entre dos estamos que están bien. en lo correcto, pero cada uno desde su propio punto de vista. Ujú, Sí. Entonces, se debe encontrar un punto. El ejemplo tradicional que yo utilizo es la discusión tan fuerte que hubo entre Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Ujú, Y ujú, no es que uno estaba mal y otro estaba bien, los dos estaban bien, ujú, pero tuvieron que pues ponerse de acuerdo y finalmente decir, yo voy por este lado, tú vas por aquel lado, y el evangelio se expandió a más lugares a causa de esa situación. Entonces, no es tremendo. que yo estoy bien, Mari está mal, o Mari está bien, yo estoy mal, no, es simplemente que necesitamos encontrar esa solución, eso que va a beneficiar mi matrimonio, eso que va a traer un avance hacia el cumplimiento del objetivo. Así es. La plática está muy buena y ya se nos acabó el tiempo y todavía no entramos a la solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para ponernos de acuerdo? Porque yo me acuerdo todos los años que nosotros vivimos donde yo decía, no estamos de acuerdo. Somos dos personas totalmente diferentes. Tú ves blanco, yo veo negro. Entonces mejor cada quien va a hacer lo suyo. Yo hago lo negro, tú haces lo blanco y ahí nos vemos a la noche, ¿verdad? Y la verdad fue una etapa muy difícil. sí. Todos los años o las veces o las ocasiones que caminamos en desacuerdo, número uno, ni siquiera prosperábamos en lo que emprendíamos porque cada quien estaba montado en su idea y en lo que quería hacer afianzado en su necedad, ni lográbamos lo que Dios quería, deshonrábamos a Dios. Yo ahora hablo con gente, nosotros vivimos en los Estados Unidos ahora y digo, la realidad es que Dios nos permitió empezar a servirle desde que éramos muy jóvenes, pero ahora pienso, éramos ministros muy orgullosos Ujú, y lo veo ahora en el reflejo de que no éramos capaces de caminar en acuerdo. ujú, No éramos capaces, lo que hacíamos era lo que Mari mencionaba al principio, uno dominaba y el otro cedía, el otro se resignaba, y uno dominaba y el otro se resignaba, y algunas veces ganaba yo y otras veces ganaba él, y creíamos que eso era acuerdo, el que ganara uno una ocasión y otro en otra ocasión, pero la verdad es que no prosperas, no avanzas, no llegas a nada, y fueron años muy difíciles. ujú. Les voy a dejar esto así en el aire porque le voy a invitar a Mari y a Ramiro a que nos acompañen en otro episodio, porque vamos a tener que hablar de las soluciones. Sí. No los voy a ¿Cómo dejar vamos a hacer así, eso? ¿Cómo vamos a tomar acuerdos? porque ya me estoy imaginando lo que la mujer va diciendo conforme nos va escuchando, ¿verdad? Pero es que cómo me voy a poner de acuerdo con mi marido si él es así, si él es asá, o él diciendo, no, pero es que con ella es imposible, si se enoja luego, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? Y empezamos, conforme nos están escuchando ahorita, empezamos luego con las razones, a.k.a. excusas, ¿por qué no logramos acuerdos? Pero aunque las voy a dejar ahorita en el aire con esto, no se preocupen, voy a invitar a Mari y a Ramiro a que hagamos una segunda parte sobre esto para que verdaderamente podamos tomar todo el tiempo que se necesita para presentar la solución, ¿les parece? Sí, Ok. encantados, claro. Encantados, encantados. Gracias por acompañarnos en este episodio. No se pierdan el siguiente episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida
Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.